el Salmo 145 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hay una situación donde el Señor Jesús se acercó a Jerusalén, pero lo rechazaron. Y el Señor sacudió las sandalias de sus pies y se fue. El Dios Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, el Rey de toda la tierra, el que creó todas las cosas, llega, busca, pero si lo rechazan, Él se va. Si lo rechazan, Él se va. Cuando la tierra no es fértil, cuando la tierra no es, no es blandita, cuando la tierra está llena de orgullo, cuando la tierra está llena de vanidad, llena de odio, llena de insensatez. Insensatez, porque una persona insensata es aquella que aborrece lo bueno. No solamente en el sentido espiritual, en el sentido material, muchas personas eligen cosas pudiendo escoger otras cosas mejores. Aborrecen lo mejor y se quedan con lo peor. En el mundo espiritual, muchos aborrecen a Dios. Muchos no quieren creer en Dios. Empezando por los que no quieren creer que Dios existe, ya le están aborreciendo. Segundo están los que creen en Dios, pero que son insensatos. Y llamados insensatos porque aborrecen a Dios. Aborrecen el conocimiento de Dios. Porque Dios es un conocimiento que está allí disponible. Disponible. Y ese conocimiento va y te busca. Toca la puerta, te llama y te dice: aquí estoy, estas son las mejores cosas, esta es la mejor decisión para ti. Inclusive tengo un plan para ti maravilloso que no conoces y te lo muestro. Si no te lo muestran, te quieren guiar, porque a lo mejor el Señor quiere orar en ti de manera que tú tengas confianza en lo que no ves, sino en lo que Él te va guiando paso a paso, porque el Señor lo sabe hacer de manera especial, porque conoce cada corazón es formado por Dios, cada corazón es diferente. Y Dios va limpiando ese diamante, va transformando ese diamante. No todos los diamantes son moldeados de la misma manera, de la misma forma. Unos están carentes más de algunas cosas que otros. Otros son más fáciles, otros son más duros. Pero no importa si el corazón es duro, siempre y cuando esté dispuesto y busque a Dios. Si le invocas a Dios de veras, de todo corazón, Él se acerca a ti. Pero si rechazas a Dios, Él se va. Es una cosa impresionante que muchas veces yo mismo me he preguntado, porque digo: Dios, que eres el creador de todas las cosas, eres el Dios eterno, todo te pertenece. ¿Qué es lo que no pueda ser tuyo? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Pero Él en su amor no hace nada indebido. Él en el amor de Dios no hace nada indebido. Y el hombre tiene que querer. Primeramente que Dios quiera, porque es del que Dios tenga misericordia. No es del hombre, sino de Dios. Pero cuando Dios se acerca porque Él quiere, y si tú no quieres, entonces Él se va. Jesucristo mismo se apartó.
Jesucristo mismo se apartó de su propio pueblo y se alejó, se fue a otra ciudad donde sí fue aceptado, donde sí pudo hacer muchos milagros, donde sí pudo limpiar, donde sí pudo hacer, donde sí pudo obrar, donde sí pudo exhortar, porque fue aceptado allí, en ese lugar. La insensatez, aborrecer a Dios, no es de sabios, es de gente ignorante, es de gente que no sabe lo que le conviene. Dice en 1 Corintios 3, en el versículo 19, 1 Corintios 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces aquí se habla de la sabiduría de los hombres, de la sabiduría del mundo, la cual es insensatez para con Dios. Y cuando investigamos lo que significa la palabra insensatez, escucha primeramente que dice aquí que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Y si buscamos la palabra insensatez, nos damos cuenta que la persona insensata es una persona imprudente. Es una persona que rechaza a Dios. Es una persona que rechaza la sabiduría. Pero es importante recalcar que esta misma persona que es insensata, esta persona es insensata para con la sabiduría de Dios, no para con la sabiduría de los hombres. Cuando a esta persona que es insensata le hablan de una sabiduría humana, la acepta, la asume, inclusive se maravilla. Pero son cosas del mundo. Pero las cosas de Dios, las que realmente son importantes, las que realmente te van a dar vida, las que realmente te van a alejar de lo malo, van a evitar que tropieces, van a evitar que te estreses, que te preocupes, que te caigas, que te vayas al mundo de la maldad, las aborreces. Entonces la insensatez proviene del mundo, pero también está en el corazón del hombre que quiere y desea y no confía en Dios. Entonces, ¿puede ser un cristiano una persona insensata? ¿O es solamente la insensatez producto del ateísmo o de los que simplemente no quieren creer en Dios? La insensatez a todo nivel. Si no crees en Dios, eres insensato. Pero si eres cristiano y no confías en la palabra de Dios, también eres insensato, porque aborreces la sabiduría de Dios. La insensatez va en el sentido de que no quieras aceptar lo que Dios está diciendo que es verdadero. No tiene nada que ver con que seas cristiano o no. No tiene nada que ver con que creas algunas cosas de Dios, sino la insensatez profundiza y se lleva ahí en su, en su aspecto profundo en aquella persona que cuando lee la palabra de Dios rechaza y no cree y no confía en lo que Dios está colocando allí como verdadero. Entonces, cualquier persona puede ser insensata, cualquier persona puede ser imprudente, cualquier persona puede ser falta de sabiduría. Solo necesita dejar de creer en Dios. Solo necesita dejar de confiar en algo que Dios dice que es verdadero.
Y en este punto nos encontramos siempre nosotros. Siempre hay una semilla de duda, siempre hay una falta de fe, siempre hay como una especie de una inseguridad. En el momento que esas cosas se encuentran en nuestro corazón, entonces somos insensatos. Y el Señor nos dice hoy que tenemos que tener cuidado con esta insensatez que busca lugar de asentarse en nuestros corazones, en el corazón del cristiano, en el corazón del que quiere amar al Señor. Porque el Señor nos llama a ser colaboradores de Él. Y una persona que colabora está presta a hacer las cosas de aquel que es más sabio que Él, de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo conoce, de aquel que todo lo escudriña. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de cosas que ni siquiera nosotros estamos en la capacidad de entender. Cosas muy profundas. La sabiduría de Dios es muy profunda. Hay cosas de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, que no vamos a poder entender porque son cosas demasiado profundas, demasiado grandes, demasiado inescrutables. Y si nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, volvemos a caer en la insensatez. Y empezamos a aborrecer la ciencia de Dios. La ciencia de Dios no es la misma ciencia humana. La ciencia de Dios es una perfección total. No es que Dios esté investigando para hacerse más sabio. No, Dios es sabio. No es que Dios esté investigando y profundizando en los conocimientos para obtener más sabiduría. No, Dios es sabio. Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios es infinito. Dios no está investigando. Dios no está profundizando para encontrar algo más. Todo está en Él. A Él no le falta nada. No hay limitación. Él lo sabe todo. Es solo que Él desea que los que se acercan a Él le busquen de todo corazón y quieran confiar en Él. Sabiendo que Él lo sabe todo, sabiendo que no hay nada desconocido para Él, ¿cómo es que entonces nos vamos a colocar en el lado de la insensatez? No tiene sentido. No tiene sentido que nos apoyemos en el conocimiento humano. Nosotros como seres humanos estamos llamados a buscar el conocimiento de Dios, a cimentarnos en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento del mundo, no en el conocimiento humano. Por eso las iglesias carecen del poder de Dios, porque se cimentan, se fortalecen en el conocimiento humano, se vuelven insensatos, aborrecen la sabiduría de Dios y se vuelven religiosos. No estamos llamados para que nos hagamos un fundamento, para que hagamos de nosotros un fundamento en la sabiduría humana, en lo que vemos en nuestros ojos, con nuestros ojos como algo maravilloso. No, hemos sido llamados para que cifremos nuestra confianza y nuestro fundamento en las cosas que no conocemos, que están dentro de Dios. Mira como dice en Romanos 11, en el versículo 33, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los puedes saber, no los puedes escrutar, no los puedes profundizar porque son cosas inmensas, grandiosas, donde tú y yo tenemos que hacernos más bien cada vez más ignorantes
en el sentido de estar abiertos a lo que Dios tiene para nosotros a cada día. Dice en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. O sea, ante Dios está todo abierto, no hay nada escondido. Para Dios no hay nada nuevo, no hay nada que sea nuevo para Dios, porque Dios lo conoce todo. ¿Puede alguien instruir a Dios? Nadie puede instruir a Dios. Dice en Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Vuelvo otra vez a la palabra insensatez. Si nadie enseñó a Dios, si nadie le asesoró, si nadie le aconsejó, ¿quiénes somos nosotros para dudar, para hacernos insensatos y para aborrecer el conocimiento de Dios? Seríamos, no sé, la ciencia de Dios no tiene límite, el conocimiento de Dios no tiene límite. Dice el Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, después de leer todos estos versículos, ¿qué necesitamos tú y yo? Simplemente confiar en Dios. Simplemente confiar en Dios y acercarnos a Él. Acercarnos a Él con un corazón abierto, con un terreno allí suave, fértil, donde nuestra sabiduría, la sabiduría de este mundo, que es insensatez para Dios, sea echada afuera, sea puesta a un lado, para que esa sabiduría de Dios sea parte de ti, para que cada cosa que vayas a enfrentar en este mundo, cada situación, cada evento que vayas a enfrentar, sea enfrentado a través de la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con esa verdad que solamente puede llegar a ti a través del Espíritu Santo de Dios. Todos estos días hemos estado hablando del Espíritu Santo de Dios. Y hoy seguimos hablando del Espíritu Santo de Dios. Y si te preguntas por qué vamos a seguir hablando del Espíritu Santo de Dios, y es porque cuando Jesús vino, Él dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios les enseñará, el Espíritu Santo de Dios les revelará, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios y el Espíritu Santo toma de lo que es de Jesús, donde están todas las sabidurías y todo el conocimiento de Dios, y te lo revela, te lo muestra. Y si tú y yo nos acercamos a Dios con ese corazón receptivo, con ese corazón abierto, el Espíritu Santo de Dios te va a llenar, te va a enseñar, te va a guiar y nada te va a faltar. Acerquémonos a Dios, acerquémonos con un corazón dispuesto a escuchar su voz. Y que todo aquello que proviene del mundo, que el Señor nos dice que es insensatez para Él, toda la sabiduría del mundo que es insensatez para Él, no esté en nosotros, sino que nuestro corazón esté abierto de tal manera, receptivo de tal manera a la sabiduría de Dios,
que Dios mismo, a través de su sabiduría y de su conocimiento, permanezca en ti. Ese es el llamado. Ese es realmente lo que Dios quiere. De hecho, la palabra de Dios dice, échale mano a la vida eterna. Y dice que la vida eterna está en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento del mundo. Entonces acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Busquemos de Él, que el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que llama y el que pide recibe. Dios está allí. Hagámonos cada vez más ignorantes y no nos engañemos a nosotros mismos. Si nos engañamos a nosotros mismos o nos dejamos engañar por nuestro propio corazón, creyendo que somos muy entendidos, muy sabios, muy inteligentes, entonces nos volvemos insensatos y aborrecemos a Dios. Lo dice aquí en 1 Corintios 3, te lo vuelvo a leer para terminar, y dice, nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Y para qué te vas a hacer ignorante? Dice aquí en ese mismo versículo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y por qué llegas a ser sabio? Porque la sabiduría de Dios habitará en ti. Pero mientras más sabiduría de Dios habita en ti, hazte más ignorante, porque sabiendo que Dios no tiene límite en su sabiduría y que la sabiduría de Dios es infinita, pues lo mejor que hay es hacerse ignorante y esperar y confiar en la sabiduría de Dios. No seamos pues insensatos y orgullosos, ni altivos en nuestro corazón, sino humildes, mansos, y busquemos a Dios. Inclusive hay una palabra poderosa en este mismo capítulo de Corintios 3, donde el Señor nos exhorta a colaborar con Él y a construir, porque somos como constructores. Entonces, ¿cómo construyes? ¿Construyes con la sabiduría del mundo tu templo, hablando del templo de Dios? Porque el Señor nos ha mandado a construir el templo de Dios, a colaborar en la construcción del templo de Dios, no en el templo de los hombres. Si quieres construir en el templo de los hombres, puedes buscar la sabiduría de los hombres, pero para construir el templo de Dios necesitas la sabiduría de Dios. Y dice en 1 Corintios 3, 11, un versículo al cual tenemos que prestar mucha atención, mucha atención. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Entonces, ¿con qué sabiduría, con qué conocimiento construyes tú el templo de Dios? ¿Con hojarasca, con palo seco, con chicle, con palillo, con basura? ¿Con qué conocimiento? ¿Con el conocimiento del mundo o con el conocimiento de Dios? El llamado es acercarnos a Dios y a que el conocimiento de Dios habite de tal manera en nosotros que seamos unos constructores, unos albañiles, obreros que construyen la obra de Dios con los materiales que Dios nos da, con materiales firmes, con materiales que no se desvanecen, con materiales que no se dañan, con materiales que nadie puede destruir, porque provienen de la sabiduría de Dios. Si alguno de nosotros construye un templo, se construye a sí mismo con el conocimiento del mundo, el cual aborrece a Dios. Cuando sea su obra probada, será quemada. Y aquí la palabra dice que no sé, te vas a salvar de bromita. Pero entonces no habrá algo construido. Como cuando un terremoto o cuando un vendaval, que las casas no se desaparecen, se destruyen. Y quedas allí tú solito, en la nada, sin casa, sin protección. Es necesario que nos acerquemos a Dios en busca de esta sabiduría para poder construir el templo de Dios, para colaborar con Él. De otra manera, cuando sea probada nuestra obra será destruida, se desvanecerá, el fuego la probará y será destruida. Por eso dice en Proverbios, anhela ante todas las cosas la sabiduría de Dios. Entonces, para construir necesitamos conocimiento, y el conocimiento para poder construir bien está en Dios. No busquemos en el mundo. No busquemos en el mundo un conocimiento que es insensatez ante los ojos de Dios para poder caminar, para poder andar, para poder llevar nuestras vidas. La forma, tu estilo de vida, tu estilo de vida tiene que ser conforme a la sabiduría de Dios, no conforme al mundo. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy, entre muchas cosas, que tu estilo de vida, la forma como tú andas, como tú vives, como tú llevas tu vida, debe ser conforme al conocimiento de Dios y no conforme al conocimiento del mundo. En este punto y ante tanto conocimiento infinito ante nuestros ojos, por el conocimiento infinito que tiene Dios, no nos queda otra cosa más que acercarnos a Él y pedirle por más sabiduría. Que Él dice que el que se la pide sin dudar, Él no la niega. Él no la niega. Acerquémonos a Él, pidámosle sabiduría para poder llevar esta vida en santidad conforme a sus ojos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y ese conocimiento para poder andar en santidad, vivir en santidad y construir bien está en Dios. Porque al final, el único conocimiento que nos lleva a la vida eterna es el conocimiento de Dios. No hay ningún otro conocimiento que nos lleve a la vida eterna. Ningún otro.
solo el conocimiento de Dios. Y este conocimiento debe ser anhelado por ti y por mí, por cada uno de nosotros, sin reproche. No pongamos reproche para este conocimiento, no pongamos tropiezo para este conocimiento en nuestra vida, no pongamos no hay tiempo, no puedo, hoy no, mañana sí, porque es un conocimiento que necesitas, es un conocimiento necesario, es el conocimiento que te va a trasladar y llevar a la vida eterna. De otra manera, nos quedamos con las cosas del mundo y nos alejamos de Dios. No nos alejemos de Dios, acerquémonos a Él y llevemos un estilo de vida conforme a la sabiduría de Dios.